Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 2. Jesús y sus circunstancias. Cada persona vive en una situación determinada y única, cada uno queda marcado por su entorno, educación, ambiente espiritual, ético, religioso e ideológico en que se desenvuelve. Vive en una época determinada, con un espíritu histórico, se mueve en determinadas circunstancias nacionales, sociales, políticas y culturales, en una palabra, vive en su mundo. Con todo ello la existencia de cada uno se va configurando de modo inevitable. Jesús también vivió en sus circunstancias y fue modelado por ellas, tanto como cualquiera de nosotros. Para entender mejor a Jesús habrá que considerar su mundo y sus circunstancias y su actitud frente a ellas. Habrá que considerar, por tanto, aunque sea brevemente. 1. Su educación y la cultura de su tiempo. 2. Su ambiente espiritual, religioso y ético. 3. El ambiente social. 4. Las circunstancias nacionales y políticas. 5. El contexto de guerra. 6. La situación económica. 7. La visión cosmológica. Todos estos elementos influyen en el desarrollo de una persona, en su forma de pensar, de hablar y de actuar, y una persona, a su vez, influye en todas estas cosas que constituyen el mundo que lo rodea. La educación de Jesús. Los hombres nos encontramos a nosotros mismos y descubrimos nuestra vocación bajo el influjo de una comunidad de personas. Jesús, por empezar la vida desde el principio y por no estar plenamente desarrollado, tuvo que ser educado como toda persona. La educación es un proceso necesario y decisivo en la vida del hombre. Jesús fue educado exclusivamente en la cultura judía, como se educaba la gente religiosa y sencilla de su tiempo. La cultura y mentalidad judía se refleja en cada perícopa del Evangelio. Por lo que Jesús decía y hacía descubrimos de alguna manera su forma de pensar y su educación judía. Los grandes inventores, compositores y artistas nunca lo son tanto que puedan prescindir de su pasado y de sus experiencias. En los conciertos y sinfonías de Beethoven reconocemos acordes de Mozart. La música de Bach reinterpreta temas de Vivaldi. Lo mismo sucedió con Jesús. Aunque distinto, asume el mensaje del Antiguo Testamento, y él, como los profetas anteriores, habla del Dios de nuestros padres. La originalidad del espíritu creador de un hombre se manifiesta en su forma de asumir el pasado, de interpretarlo y de proyectar en él parte de su misma personalidad. Es seguro que Jesús sabía leer, escribir y hablar en público de forma magistral. No hay datos para pensar que haya asistido a ninguna escuela especial o que haya sido alumno de algún maestro insigne. Su educación y cultura fue de tipo doméstico pueblerino. Asistía a las explicaciones y celebraciones ordinarias de la sinagoga de Nazaret. La enseñanza de Jesús y su actitud general no revelan algún conocimiento especializado de la Escritura. Jesús fue reconocido por sus conciudadanos como un hombre común y corriente, de quien no se esperaba que tuviera conocimientos especiales. La originalidad y profundidad de Jesús no está en su educación, o en su estudio personal, o en sus conocimientos sistemáticos, está en su corazón, su ser personal, en su relación con Dios y con los hombres, y en su gran libertad. Se ha dicho que Jesús recibió en los primeros años de su vida una educación egipcia. Tenemos elementos para pensar que no fue así. No consta de ningún viaje de Jesús a países extranjeros, fuera del relato de la huida a Egipto que no tiene carácter histórico sino teológico. En Israel no existía ninguna escuela de enseñanza egipcia. No hay en el Evangelio ningún dato que revele que Jesús tenía un conocimiento, aunque sea mínimo, de la cultura egipcia. En su forma de pensar, hablar y actuar Jesús no deja traslucir ningún elemento de esa cultura. Lo mismo podemos decir con respecto a la cultura romana o griega. Por razones religiosas y políticas, más bien había oposición a toda cultura extranjera. El judío era un hombre satisfecho y orgulloso de su propia cultura. Las divisiones sociales. Los saduceos pertenecían a la clase dirigente y rica. Eran los amigos y defensores del orden establecido.
Su teología conservadora mantenía al pueblo en la resignación. No esperaban la venida del Mesías, ni creían en la resurrección. Eran los aristócratas y miraban al pueblo con desprecio. Los saduceos se consideraban como los que tenían el sacerdocio legítimo de Ezequiel, que, a su vez, reclamaban los monjes de Qumrán. Eran aristócratas, benévolos con la cultura griega, ocupados en los problemas políticos del país, principalmente por medio del sumo sacerdote y del Sanedrín. Por razones políticas buscaban apoyo en el exterior, especialmente con los romanos, que eran sus adversarios. En el plano religioso, eran los hombres poderosos en el culto, en el templo y en el Sanedrín. No contaban con la simpatía del pueblo. La fe de los saduceos iba de acuerdo con su posición social, estaban muy apegados al Pentateuco y sospechaban de los profetas, prescindían de los demás libros sagrados. Insistían en mostrar su fidelidad al Dios de los padres y de la alianza. Así justificaban su estilo de vida. Negaban la resurrección y se apoyaban en la retribución inmediata y material. Según creían, poseían la riqueza y el poder porque eran justos y Dios los bendecía. El sumo sacerdote con los saduceos y el Sanedrín fueron los principales responsables de la muerte de Jesús. Los sacerdotes eran alrededor de 7,000 y se encargaban de ofrecer los sacrificios del templo. Como eran muchos, se dividían en 24 equipos para servir por turno en el templo. La primera mañana de la semana se echaban suertes para ver quiénes se encargarían de las funciones religiosas. Fuera de esto, no tenían más que hacer que, de vez en cuando, sentarse como consejeros en el tribunal de la aldea, principalmente cuando los casos requerían la presencia de un sacerdote. Eran pobres. Sus ingresos procedían de la parte que les tocaba de los sacrificios y del diezmo. Para sobrevivir solían buscarse un oficio, como carpinteros, labradores de piedra, comerciantes, etc. Estaban cerca de la gente del pueblo tanto por su situación económica como por ser obreros con los obreros. El sacerdocio era hereditario, siempre que se dieran dos condiciones: que la descendencia fuera de un hombre de la tribu de Levi y de una mujer judía, y que fueran física y mentalmente normales. Jesús reconoce la autoridad de los sacerdotes, y podemos incluso descubrir en él una fuerte estima de ellos, aunque por contraposición, en la parábola del buen samaritano, aparecen como incoherentes con su dignidad, su oficio y su cercanía a la gente. La dignidad y las prerrogativas sacerdotales eran una aspiración de todo el pueblo religioso. Jesús reconoce en los sacerdotes una libertad que trasciende la ley escrita. Jesús no fue un personaje del orden sacerdotal establecido. No fue sacerdote de la antigua ley, ni se preparó para serlo. Tampoco fue un teólogo profesional, no construyó teorías ni sistemas. Predicó de forma sencilla la llegada próxima del reino de Dios y se valía de comparaciones, parábolas e imágenes. Los fariseos eran un grupo de oposición religiosa a la mentalidad de los saduceos y de oposición política a la intervención extranjera. Se apegaban a la ley como uno de los valores más grandes de Israel y la practicaban con escrupulosidad hasta en sus mínimos detalles. Los que integraban este grupo, en su gran mayoría, eran gente del pueblo, sin la formación de los escribas. Eran los hombres religiosos de su tiempo. Se consideraban el verdadero Israel. Se separaban del pueblo por actitudes religiosas, porque no vivían como el pueblo común y corriente que no conoce ni practica la ley. Por su misma extracción y por el hecho de compartir la fe del pueblo tenían mucha influencia en la gente. Representaban el partido del pueblo. Eran moralistas que reducían todo el problema a la praxis ritualista. Jesús valoraba positivamente la atención religiosa que los fariseos ponían en la observancia de la ley. Los reconoce como los santos y justos, ellos son los que han permanecido en la casa del Padre cumpliendo sus deberes con lealtad. Lo que hacen, ha de hacerse, sin descuidar lo más importante. Sin embargo, Jesús no predicó una nueva ley ni enseñó nuevas ascéticas piadosas, ni se interesó por la casuística moral o jurídica, ni por las cuestiones de la interpretación de la ley. Predicó una nueva ley respecto a la ley, el amor sin fronteras ni límites. Redujo la ley y todas sus observancias al hombre, y no el hombre a la ley.
Aunque muchas de las contraposiciones de Jesús con los fariseos narradas en el Evangelio no parecen estrictamente históricas, sin embargo reflejan la oposición clara de Jesús, de los discípulos y la iglesia primitiva, a las posiciones tipificadas en los fariseos. Los esenios pueden considerarse como los monjes de su tiempo. Vivían en el desierto, separados del mundo y se dedicaban a la oración, al estudio de la ley, y al trabajo, ganadería, alfarería, comercio. Se llamaban a sí mismos los puros y las primicias del verdadero Israel y no querían mezclarse con los hijos de las tinieblas. Una de sus reglas dice, nadie, afectado por impureza humana puede entrar a la asamblea de Dios. Aquel que ha sido golpeado en su carne, inmovilizado de pies y manos, paralítico, ciego, sordo o mudo, aquel que lleva en su carne una mancha visible, y el anciano débil, incapaz de mantenerse de pie en la asamblea de Dios, no pueden entrar para ocupar un puesto en el seno de la comunidad de los hombres del nombre, pues en su centro se encuentran los ángeles santos. Se mostraban hostiles al sacerdocio del templo, que consideraban impuro. Su estilo de vida tomó un carácter de resistencia y de protesta antiimperial. Flavio Josefo los presenta así. Los esenios son judíos de nacimiento, y los unen lazos de afecto más fuertes que los de las de otras sectas. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes y eligen los hijos de los demás, mientras son maleables y están a punto para la enseñanza. Los aprecian como si fueran suyos y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio, ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina, convencidos de que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Desprecian las riquezas y tienen por muy elogiable la comunidad de los bienes. No se halla entre ellos uno más rico que otro, pues es ley suya que los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden, tanto que en ella no existe pobreza ni riqueza, sino todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Los administradores de los bienes comunes lo son por elección y cada uno es designado por todos los demás para los diferentes servicios. No viven en una sola ciudad, sino que moran muchos en común en cada una. Si llega de otro sitio algún miembro de la secta, le ofrecen cuanto tienen como si fuera suyo, le tratan como si fuese íntimo, aunque no le hayan visto jamás. Por esta razón no llevan nada encima cuando se dirigen a parajes lejanos, salvo sus armas, por miedo de los ladrones. Su piedad es extraordinaria. No hablan de materias profanas antes de que el sol nazca, sino que rezan ciertas oraciones recibidas de sus padres, como rogándole que salga el sol. Entonces el panadero les pone el pan delante y el cocinero llena un solo plato. Un sacerdote bendice la comida porque es ilícito probar el alimento sin haber dado antes las gracias a Dios. No hacen nada sin consentimiento de sus directores. No son libres más que en dos cosas, ayudar al necesitado y compadecer a los afligidos, porque tienen permiso para socorrer según su voluntad a los que lo merecen y para mantener a los pobres. Pero no pueden dar nada a sus parientes sin licencia de sus jefes. Saben moderar su ira y dominar sus pasiones, son fieles y respetan la paz. Estudian con entusiasmo los escritos de los antiguos, sobre todo los que convienen a sus almas y cuerpos, y examinan las virtudes medicinales de raíces y piedras. A los que desean entrar en la secta, no los admiten inmediatamente, sino que les prescriben su modo de vida durante un año, fuera de la comunidad, entregándoles una hachuela, una túnica y una vestidura blanca. Cuando tienen la seguridad de que se han mostrado continentes, les dejan avanzar en su modo de vida y participar en las aguas de la purificación. Pero no los reciben en su casa todavía. Experimentan la fortaleza de su carácter 2 años más, entonces, si son dignos de ello, los acogen en su seno. Hacen múltiples juramentos de practicar gran cantidad de virtudes. Expulsan de su sociedad a los que sorprenden en pecado, y el que es condenado muere de modo miserable, porque está sujeto a sus juramentos y, por las costumbres adquiridas, no tienen libertad para recibir comida y bebida de otro, se ve forzado a alimentarse de hierbas, de suerte que, con el hambre, se le adelgaza el cuerpo hasta que finalmente muere. La doctrina de los esenios es esta: los cuerpos son corruptibles y no es permanente su materia, sus almas son inmortales,
Proceden de un aire sutilísimo y entran en los cuerpos, en las que quedan como encarceladas, atraídas con halagos naturales. Cuando se libran de las trabas de la carne, se regocijan como si escaparan de un cautiverio interminable. Las almas buenas, en esto coinciden con la opinión de los griegos, tienen sus moradas más allá del océano, las almas malas van a un paraje oscuro y tempestuoso henchido de castigos eternos. Hay otra orden de esenios que están de acuerdo con las anteriores sobre conducta, costumbre y leyes, pero difieren en la opinión del matrimonio. Dicen que el hombre ha nacido para la sucesión y que, si todos los hombres la evitasen, se extinguiría la raza humana, etc. Jesús no fue un esenio, ni un monje asceta. Jesús nunca se retiró del mundo, ni se apartó ni envió a nadie que quisiera ser perfecto, al desierto. Admiró a Juan el Bautista, pero no fue como Juan el Bautista. No fundó ninguna orden con regla monástica, con promesas o votos, con prescripciones ascéticas, con vestimenta especial y con tradiciones. Los discípulos de Jesús eran gente del mundo, en el mundo y para el mundo. Los escribas eran los hombres versados en la escritura, llamados también ocasionalmente doctores de la ley o maestros, su título honorífico era el de rabino. Se ocupaban profesionalmente de la interpretación de la escritura. Muchos de ellos juntaban a su estudio de la ley el trabajo de un oficio. San Pablo tejía mantas y se dedicaba al apostolado y así no era gravoso a la comunidad. No faltaban escribas que se aprovechaban de la generosidad del pueblo. Se formó un rango de doctores de la ley que pronto se elevó a la categoría de jefes del pueblo. Jesús no era un escriba. Leía e interpretaba la ley, pero como la interpreta la gente piadosa. No formó parte de ninguna escuela, ni pretendió ningún título. A Jesús le repugnaba la presunción del hombre docto y su doctrina carente de sinceridad. Tampoco quiso formar con sus discípulos algo así como un grupo de escribas. El nombre de rabí que le dieron era un título honorífico que significaba aprecio y veneración y no lo identificaban con un grupo determinado de maestros. Jesús no fue un académico de la escritura, ni la absolutizaba, aun cuando suponía que el autor de ella había sido Moisés y los grandes profetas. Jesús se guiaba más por el espíritu de la ley que por la ley escrita. Los celotas. En tiempo de Jesús había algo así como un partido de revolucionarios por motivos religiosos. Querían hacer llegar el reino de Dios a fuerza de la espada. Pensaban que el mundo debía cambiar radicalmente. Y que debía cambiar por medio de ellos. Los celotas representaban una expresión de los anhelos del pueblo. En ese grupo encontramos a los descontentos y a los empobrecidos del sistema que, movidos por su fe, la fe de Israel, se rebelaban en contra de los ocupantes y de sus colaboradores. Querían, por la espada, construir el reino y hacer vigente la liberación anunciada. Querían un orden nuevo por la resistencia de las armas y la fuerza. Jesús no fue un revolucionario sociopolítico religioso, aunque su mensaje se podía catalogar como revolucionario, si por revolución se entiende la transformación radical de las condiciones existentes o de una situación dada. Ejerció entre los celotas un fuerte poder de atracción. Y hubiera contado con ellos de haberlo querido. Pero Jesús esperaba un cambio de los corazones por la acción de Dios y por la irrupción del reino en los últimos momentos, y no por la violencia. Jesús se presenta siempre a favor de la no violencia. No impide el pago de los impuestos, al César lo que es del César, pero, no den al César lo que es de Dios. No hizo ninguna proclamación de guerra nacional, se dejó invitar por colaboracionistas y puso como ejemplo a los enemigos samaritanos, tan odiados como los paganos. También hizo milagros en su favor. No hizo ninguna proclamación de lucha de partidos, no dividió a los hombres por clases sociales, religiosas o políticas. En lugar de destrucción del enemigo, amor a los enemigos. En lugar de venganza, perdón sin límite. En lugar de la fuerza, mansedumbre. En lugar de guerra, paz y unidad. Jesús no se identificó con ninguno de los grupos de personas catalogadas en su tiempo. No formó partido con nadie. Su fe en la inminencia del reino le inspiraba una forma distinta de actuar, le daba una gran libertad y una gran originalidad. Jesús fue un innovador,
pero no un revolucionario social, más cercano a Dios que los sacerdotes, más libre frente al mundo que los que renuncian a las realidades terrenas, más recto que los moralistas, más unido a Dios que los profetas. El ambiente social, la mujer y Jesús. El historiador Josefo dice, la mujer es, en todos los aspectos, de menor valor que el hombre. Cuando nacía un niño, a la madre se le consideraba impura durante 40 días, si era niña, 80. En la época de Cristo la mujer no tenía derecho a hablar ni a presentarse en público. Esto sucedía también en el mundo religioso. En el templo no se le permitía la entrada sino hasta el atrio de las mujeres. En sus obligaciones religiosas estaba equiparada al esclavo. No hace falta, por ejemplo, que por la mañana temprano y al atardecer recite el Shema, porque ella, como el esclavo, no es señora de su tiempo. Para los judíos contemporáneos de Jesús, la mujer era una ocasión de pecado, antes que cualquier otra cosa. La mujer debía quedarse encerrada en su casa. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer. Una mujer que se entretenía en la calle, o que hilaba en ella, podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado por el contrato matrimonial. Cuando la mujer casada salía de su casa, iba cubierta de tal manera que no podían reconocerse los rasgos de su cara. Un rabino estaba hablando mal de su mujer, en la calle. Ella se lo encontró y se le puso al lado. Pero él no fue capaz de reconocerla. La mujer no tenía más importancia que un instrumento o una esclava. Contaba como cosa y dependía totalmente de su dueño. El marido y el papá gozaban de derechos ilimitados sobre la esposa o la hija. No había diferencia entre la adquisición de una esposa y de un esclavo. La mujer se adquiría por dinero, documentos, o coito, el esclavo, por dinero, documentos y toma de posesión. La mujer no recibía ninguna educación, ni instrucción, era considerada como inepta. Su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos domésticos. No tenía ningún derecho civil y religioso, no podía ser testigo en un tribunal, ni su palabra era digna de crédito en la vida ordinaria. Jesús tomó una actitud fundamentalmente opuesta respecto a la mujer. Por los relatos de los evangelios vemos que en este campo Jesús fue extraordinariamente libre. Hay muchas historias que nos hablan de encuentros de Jesús con mujeres. Así lo vemos especialmente en Lucas. Jesús tiene conciencia de venir para ayudar a todos, con una atención especial a la mujer. El tiempo de salvación se muestra en la apertura de Jesús a la mujer. Según Jesús, la mujer no es para el hombre una ocasión de pecado, sino una compañera. Las mujeres forman parte de su auditorio, y Jesús entabla amistad con ellas. Algunas mujeres lo siguen y lo atienden. Esto produce un gran escándalo. Un judío del siglo II, de nombre Marción, afirma que tales cosas se adujeron también en el proceso de Jesús como acusación contra él. El mundo en que vivía Jesús trataba de defender la moral separando a la mujer, porque creía que el deseo sexual era incontrolable. Jesús acepta a las mujeres entre sus discípulos porque tiene confianza en que sus discípulos dominen sus impulsos sexuales. El tiempo antiguo se regía bajo la concupiscencia, de la que el hombre debía defenderse como pudiera. En el tiempo nuevo reina la pureza, que impone su disciplina incluso sobre la mirada. En ninguna otra esfera social la nueva vida penetra de manera tan llamativa en lo ordinario, como ocurre en el trato con la mujer. En Cristo Jesús no hay diferencia entre hombre y mujer. Esta es una máxima bastante asombrosa en labios de un hombre que había nacido judío y había sido educado en la cultura de Israel. Esto lo decía Pablo, e indudablemente lo recibió de los discípulos y corresponde a los sentimientos de Jesús. El reino de los cielos exigía un trato más digno para la mujer. Los niños. En el mundo de Jesús los niños se encuentran entre las cosas de poco precio, lo mismo que las mujeres. Se les estima solamente en función de su edad adulta. En cambio, Jesús descubre en los niños las cualidades más hermosas e indispensables para poder pertenecer al reino de Dios. La actitud del niño, que confía absolutamente en su padre, se convierte en ideal de la vida cristiana. Jesús piensa que los niños están más cerca de Dios que los adultos. Estas afirmaciones de Jesús no proceden de la literatura contemporánea ni de la comunidad,
la cual compartía la actitud patriarcal de su medio ambiente, sino del meollo mismo del mensaje de Jesús. Los enfermos. Los enfermos venían a ser los hombres más marginados, solamente un endemoniado se podía considerar en peores circunstancias que un enfermo. En tiempo de Jesús se pensaba que las enfermedades eran fruto y manifestación del pecado. La posibilidad del contagio, por ejemplo, con los leprosos, volvía el rechazo todavía más necesario. Un enfermo era un hombre caído en desgracia de Dios. Un ser inútil que no servía para nada, al que se le dejaba vivir, solamente porque no estaba permitido quitarle la vida a nadie. Las desgracias de Job manifiestan que la enfermedad es la peor situación en que puede encontrarse un hombre. Jesús fue extraordinariamente benévolo con los enfermos, les dio salud, fe, esperanza y amor. Les aseguró el perdón de los pecados y los invitó a vivir en actitud de agradecimiento y de confianza en Dios. Les aseguró que Dios era sensible a sus sufrimientos y que los consolaría como una madre consuela a su hijito. Los endemoniados. En tiempo de Jesús se pensaba que una persona que padecía enfermedades mentales o psíquicas, como histeria, epilepsia, rabia y otras, estaba endemoniado. Probablemente el porcentaje de esta clase de enfermos no era mayor del que existe actualmente, solo que entonces no había centros de salud especial para ellos. Su presencia hacía evidente el poder del demonio, por lo que la gente les tenía mucho miedo. Sobre estas personas se apoyaba una complicada demonología y se las veía como castigados de Dios y como escarmiento de pecados reales o supuestos. Jesús sintió por ellos profunda compasión. Se mostró con ellos como verdadero liberador y salvador porque les expulsaba el demonio y los curaba. Es normal que la medicina y la curación corresponda al diagnóstico. La salud, a la enfermedad. Si lo que tienen es el demonio, lo que habrá que hacer para curarlos es expulsarlo. Las curaciones de endemoniados tienen un significado y encierran un mensaje teológico independiente de la interpretación que se dio a la enfermedad originalmente. Con las expulsiones queda claro que Jesús está por encima del demonio, es mayor y más fuerte que él. Que tiene poder de perdonar los pecados y dominar a los demonios. Que el reino de los cielos ha llegado. Todos estos hechos manifiestan que el dominio de Dios ha llegado y vence al demonio en la persona de Jesús. Jesús no viene a entregar el mundo al demonio, sino a quitárselo, no viene a castigar a los hombres, sino a liberarlos y a perdonarlos. Quien piense que el mal o el demonio son más fuertes que Jesús, no cree en Jesús sino en el demonio. Los pobres. La pobre gente, los anabim. En la mentalidad hebrea los pobres no eran nada más los que carecían de lo necesario, eran también los oprimidos, los marginados, los débiles, los pacientes y sumisos, los indefensos y desprotegidos. Se les llamaba también anabim o pobres, a los golpeados por el destino, los enfermos, los débiles, los huérfanos y las viudas, los marcados por culpas ajenas. A todos ellos había que socorrerlos. Los pobres podían clamar a Dios, seguros de que encontrarían en él justicia y compasión. Dado que su causa estaba ante Dios, debían ser pacientes, humildes, sumisos. Según los profetas y los salmos, estos eran el verdadero Israel. Había quienes esperaban al Mesías con estas características, como el que viene humilde, montado en un asno. Eran pobres los que habían prosperado poco en la vida, los que habían salido perdiendo, los despojados de su libertad, derecho y dignidad por culpa de otros. Lo que los distinguía esencialmente era su actitud ante Dios, de él esperaban su ayuda y contaban con su justicia y misericordia. Sin exigir y sintiéndose sin ningún derecho, estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. A estos pobres se refiere Jesús, y los describe y bendice con las 8 bienaventuranzas. Y como reflejan más una actitud espiritual que una situación socioeconómica, Mateo los llama pobres de espíritu. La gente pobre. Existía también la gente pobre, que no necesariamente tenía las actitudes de los anabim, pero que era gente marginada por su pobreza y por las consecuencias de ella, la falta de cultura religiosa, sobre todo. Era gente descuidada de las obligaciones religiosas y que tenía que desempeñar el oficio que fuera para poder subsistir o para salir de su pobreza.
Había oficios mal vistos, identificados con esta clase de gente, pastores, cambistas y especialmente las prostitutas. Estas personas vivían marginadas religiosamente porque no cumplían la ley y se despreocupaban de lo religioso, eran impuros y pecadores, eran gente de tercera clase. Estas personas vivían doblemente atribuladas, los demás los miraban como objeto de desprecio, y ante Dios no tenían perspectiva de salvación, dado que eran pecadores. Jesús fue un amante de Dios, de la ley, del culto. Fue un hombre de oración y con un sentido especial para juzgar las cosas que miran a Dios y a los hombres. A Jesús nunca se le acusó de pecador ordinario, de colaboracionista o de irreligioso o ignorante. Jesús escandalizó a sus contemporáneos por tratar con publicanos y pecadores, pero no por ser publicano y pecador. A toda esta gente subestimada y que se subestima ante Dios, la llama al reino de los cielos, pero con una inmensa benevolencia que refleja, en contraste con todo su mundo ambiente, una gran aceptación y cariño. Todos son los pobres a los ojos de Dios, los que no tienen título para estar ante Él, ni para esperar nada. Los que solo tienen miedo y temor, los fatigados y oprimidos por la carga. Para Jesús los pobres son los oprimidos en el sentido más amplio de la palabra. Son los de corazón quebrantado, los cautivos incluso por sus propias culpas, por su conciencia, los afligidos, los de espíritu abatido, los que están colgando únicamente de la misericordia de Dios. La aceptación de los publicanos y de los pecadores por parte de Jesús ponía de manifiesto la aceptación de Dios y el amor redentor del Padre. Esto resultaba especialmente escandaloso a la gente religiosa del tiempo de Jesús, que, en la predicación que hacía de Dios y en la actitud que él mismo reflejaba, abriera las puertas del reino a los injustos, a los irreligiosos, a los pobres, a los publicanos y a las prostitutas. Les parecía que la actitud de Jesús se oponía a la justicia y a la santidad de Dios. En el Evangelio de Mateo los pobres están contrapuestos más claramente a la actitud farisaica y a los que se apoyan en su propia justicia, en la tradición de Lucas, en una iglesia que se veía gravemente oprimida. Pobres son los que carecen de lo necesario y necesitan de todo consuelo. Tanto a la pobre gente como a la gente pobre se dirige Jesús al anunciar la buena nueva, y su predicación es señal de que el tiempo de gracia está presente. Los pobres, en cuanto lo esperan todo de la providencia divina y viven de la confianza en Dios, son el ideal y el ejemplo de la vida cristiana. Jesús pobre. En el aspecto económico podemos decir que Jesús fue sencillamente un hombre pobre. A. Nació en una familia pobre. B. Vivió modestamente. C. Trabajó como un pobre. D. Su predicación se dirigió a todos, pero especialmente a las clases inferiores. E. Siempre estuvo de parte de los pobres. F. Sus seguidores fueron generalmente gente pobre. Pero Jesús tampoco fue un miserable. No pide limosna, ni en su vida de adulto, ni en su infancia. Cuenta con lo necesario para comer, tanto él como sus seguidores, y cuenta con los que le pueden ayudar. Ni comer ni vestir era una preocupación para Jesús. Jesús recomienda hacer limosna, y él mismo tiene con qué ayudar a los necesitados. Acepta lo que le ofrecen. Uno de sus discípulos, Judas, se encarga de administrar la ayuda económica que recibe. Jesús viste una túnica digna de ser apreciada, tejida con un hilo de arriba a abajo. Acepta una muestra de afecto de gran precio y desaprueba la crítica. Jesús y la mayor parte de sus discípulos tenían casa propia. Pedro, Mateo, Marta y María, Santiago y Juan tenían jornaleros que trabajaban para ellos. No hace mística de la pobreza. Jesús no hizo mística o virtud de la necesidad. La indigencia para Jesús es un mal. Enseña que todos los días hay que pedir el pan, pero también hay que poner los medios para adquirirlo. Espera el pan necesario no a través de un milagro, sino por el trabajo de cada día. Jesús estuvo de parte del pobre y del enfermo para liberarlo de su pobreza y de su enfermedad. Ante Jesús, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia son miserias y no felicidad. Las bienaventuranzas se refieren a la gente concreta que padece y no al padecimiento abstracto. Dios es justo y santo y quiere por eso la santidad y la justicia de los hombres.
Ama al pobre para sacarlo de su pobreza y amarlo más cuanto más justo y santo sea y no para dejarlo de amar una vez que haya salido de su pobreza. Dios no ama al pobre por el hecho de ser pobre e independientemente de su justicia y su bondad. Para Jesús el problema fundamental no es socioeconómico. Las necesidades del hombre no son solamente las económicas, no solo de pan vive el hombre, hay incluso una tentación en reducirlo todo al pan. La pobreza alabada por Jesús, vivida por él y exigida a sus discípulos, no se reduce a una cierta carencia o desprendimiento del dinero o de cosas materiales. Hay, además, otros elementos más profundos y significativos, la pobreza del corazón y del propio yo cuando se vuelve a Dios y pone en él su confianza. El pobre, en definitiva, no se opone tanto al que tiene ciertas cosas, sino al suficiente, al orgulloso, al que ha puesto su centro de interés fuera de los valores del reino, al que cree que lo más importante es el dinero y que todo lo demás es secundario. La pobreza que Jesús proclama es la libertad del corazón, y la riqueza que Jesús condena es la esclavitud a los bienes temporales. Es posible que haya pobres cuya actitud ante las cosas y personas no sea evangélica. Pero esto no es lo ordinario porque la pobreza suele engendrar humildad y la riqueza, autosuficiencia. Normalmente se da armonía entre la pobreza material y la pobreza de espíritu. Y por eso una auténtica pobreza de espíritu tiende a expresarse siempre de forma visible y material. La pobreza interior es un llamado de Cristo a sus discípulos, una exigencia universal del cristianismo: nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee. La renuncia significa anteponer a Jesús a todas las cosas y situaciones de la vida. A este llamamiento cada cristiano debe responder permanentemente y cada día, según sus circunstancias. Esta respuesta no está programada. Variará según el tipo de función, la cultura, el temperamento, la edad, la salud, las circunstancias sociales y el trabajo. Cada cristiano debe buscar de forma personal y consciente la respuesta a esta exigencia del Evangelio. Se trata de significar lo absoluto de Dios y de Jesús en lo relativo de los bienes temporales. El llamado es universal, la respuesta hay que buscarla en cada caso, en la fe y en la oración. ¿Los ricos quiénes son los ricos? Los ricos del Evangelio se caracterizan por tener mucho más de lo necesario, por amar el dinero y dedicarse a adquirirlo de forma avara, por vivir en el presente y planear el futuro en función del dinero, por creer en Dios, pero adorar sus riquezas, por poner su seguridad y confianza en los bienes temporales. Para ellos la religiosidad es funcional y de prestigio solamente. Solo piensan en sí mismos y se olvidan de los pobres. Los ricos se contraponen a los pobres no tanto por lo que poseen, sino por su actitud ante lo que tienen, por sentirse autosuficientes, orgullosos, despreocupados de los indigentes, preocupados solamente por sus intereses materiales e indiferentes ante los valores del reino. La riqueza no es solamente una situación con respecto a los desheredados, es más bien un proceso en el que se encuentra atrapado el hombre rico. Absolutamente hablando, es posible que las actitudes características del hombre rico se den también en la gente que apenas tiene lo necesario, ya que los males no residen en los bienes en sí mismos, sino en el apego del corazón, en la confianza puesta en lo que se tiene y en el despreocuparse de los demás. El reino de Dios que anuncia Jesús es para todos los hombres, y por eso no hace distinción de personas. El rango social no importa para Jesús. Jesús no mostró odio contra los ricos. Los atiende particularmente, convive y come con ellos, los acepta como discípulos, incluso entre sus seguidores más próximos. Jesús libró al rico de la opresión de su riqueza. No pide la renuncia de los bienes a todos por igual. Ni la pobreza ni la riqueza, el ser libre o esclavo, niño o viejo, fariseo o celota, hombre o mujer, impide el ser discípulo de Jesús. La iglesia primitiva se caracterizó, como Jesús, por dirigirse a todos y llamarlos a la conversión. Los esclavos en Israel, en tiempo de Jesús, los esclavos no eran muchos, ni tampoco los amos que podían tenerlos. Un esclavo valía 5.000 denarios, y un denario equivalía al sueldo de un día de trabajo. La esclavitud entre israelitas estaba prohibida,
Y, sin embargo, un israelita podía caer como esclavo en manos de un compatriota. La ley protegía la situación de inferioridad en que se encontraban las mujeres esclavas. Los esclavos extranjeros se podían adquirir en Tiro, en Gaza y Aquí. Los fenicios los vendían y los compraban, a los israelitas les estaba prohibido el mercado de esclavos. En tiempo de Jesús la esclavitud era una institución vigente. Jesús no tuvo dificultad en introducir esclavos en sus parábolas y nunca se pronunció en contra, sin embargo, señaló el camino que había de llevar a la abolición de la esclavitud, podemos enunciar. La igualdad de los hombres, la paternidad divina, la fraternidad humana, el valor de servir y no ser servido. En el reino de Dios, ya presente, los últimos serán los primeros. Él mismo actuó como esclavo, lavando los pies a los discípulos. Contexto político. Dependencia política. Desde el año 64 a.C. Palestina había sido conquistada para Roma, por Pompeyo. Roma pretendía hacer de los países dominados un todo políticamente fundido. Roma llegó a ser el centro de decisiones de todas las actividades del imperio. Para mantener su dominio en las provincias conquistadas contaba con colaboradores judíos respaldados por las fuerzas de ocupación. Para los judíos esa ocupación de la Tierra Santa de Israel significaba una profanación contraria a la voluntad de Dios. El Evangelio menciona algunos personajes importantes desde el punto de vista religioso-político. Herodes el Grande, Ascalón, 73 a.C., Jerusalén, 4 a.C., a quien se llamó rey de los judíos y aliado de los romanos, gobernó a los judíos del año 37 a.C. al año 4 antes de nuestra era. Herodes era árabe y ningún judío lo ignoraba. Su judaísmo era convencional. Quería congraciarse tanto con los judíos como con los romanos. Reedificó el gran templo de Jerusalén, al mismo tiempo que construyó otros templos en honor de Roma y de Augusto. Herodes Antipas, 4 a.C. a 30 después de Cristo, reinó en Galilea y Perea en tiempos de Jesús. Como su padre, Herodes el Grande, supo ganarse el favor de Roma. A fin de poder casarse con su cuñada, repudió a su esposa, hija del rey nabateo, Aretas IV. Herodes tuvo curiosidad por conocer a Jesús, a quien se negó a juzgar para evitar problemas con los judíos. Poncio Pilato, 26 a.C. a 36 después de Cristo, prefecto y gobernador de los judíos por parte de Roma, fue un gobernador duro que rehusó negociar con los judíos, a los que trató de someter con violencia cuando no aceptaron sus condiciones económicas y se sublevaron ante su atrevimiento de introducir en Palestina el culto al emperador. En el caso de Jesús, Pilato parece acomodaticio y de poco carácter, tal vez porque Jesús no le importaba gran cosa. Lo condenó a muerte por temor a perder su amistad con el César. Jesús no dio mucha importancia a los problemas políticos de su tiempo, quizá por la inminencia con que esperaba el fin del mundo. Probablemente veía en estos signos un motivo más para que Dios interviniera de forma urgente en la vida del pueblo de Israel. Jesús se muestra hasta benévolo con los ocupadores, cura, por ejemplo, al siervo del centurión, y por su fe lo propone como modelo. Reconoce como proveniente de Dios la autoridad de Pilato. Paga, y está de acuerdo en que se paguen los impuestos, postura más bien escandalosa para los judíos religiosos. Los soldados romanos obligaban a los judíos a acompañarlos por el camino una milla, cargando con sus bártulos. Lo que era una humillación para el judío y un signo de prepotencia del soldado romano. Jesús recomienda acompañar y ayudar de buena gana, 2 millas, al que obligan a caminar una. Cuando le preguntan acerca de aquellos galileos que habían sido ejecutados por soldados romanos, no condena la ocupación, sino que exhorta a la penitencia a sus interlocutores, indignados por el desacato a la ley. Es claro, pues, que Jesús aparece en el Evangelio con una actitud de aceptación ante los invasores romanos. Contexto de guerra. Jesús vivió en un tiempo de paz dentro de un ambiente de guerra, de destrucción, de incendios, de hambre y de muerte. El dominio del más débil por el más fuerte era la situación ordinaria. Dentro del mismo pueblo de Israel la división interna era extremadamente marcada. Siempre estaban en pugna un grupo con otro, un pueblo con su vecino.
A los apóstoles les llama la atención que Jesús hable con la samaritana, no solo por tratarse de una mujer, sino, además, porque los judíos no les hablaban a los samaritanos. Según Flavio Josefo, la destrucción de Jerusalén, principalmente la del templo, se debió más a la división y la guerra interna de los judíos que a la voluntad de Tito. La división entre los judíos no se reducía solamente a rivalidades territoriales, calaba mucho más hondo, era división ideológica, religiosa, de principios y actitudes. Durante la primera mitad del primer siglo, Palestina se hallaba constantemente en estado de agitación, con rivalidades de partidos, disputas de sectas y diferencias políticas. En este clima de tensión ejecutaron a Jesús de Nazaret la víspera de la Pascua porque practicaba la hechicería y extraviaba a Israel, afirma una tradición judía. Para Jesús era necesario romper el círculo de los que piensan como yo, de aquellos que están conmigo, y abrirse a todos, incluso a los que se me oponen personalmente, ya sea por sus ideas y formas de pensar, por sus actitudes o por sus fines. Jesús no encontró ningún motivo razonable para la división. Mandó clarísimamente el amor al enemigo y estar dispuesto a perdonar hasta 70 veces 7. El amor al enemigo es la exhortación más eficaz de Jesús para favorecer la unidad y poner los elementos para una sana comprensión y aceptación mutua. Por este mismo fin, Jesús insiste en que no debemos juzgar a los demás. No alaba la falta de sentido crítico ni la no percepción de diferencias. Lo fundamental es evitar la división. El ambiente hostil lo alimentaban tanto los judíos como los romanos al transitar por las mismas calles de Jerusalén. Jesús creció, se educó y predicó en esta atmósfera de tensiones y expectativas de guerra. Perdona y predica el perdón ilimitado y la misericordia de Dios y la necesidad de perdonarse unos a otros para poder dirigirse a Dios como Padre y obtener el perdón de Dios. Sin el contexto bélico, la explotación y el abuso, Jesús no hubiera insistido tanto en la necesidad de perdonar como Dios perdona. Consta que Jesús no trató de cambiar el sistema vigente, la situación dada y trató positivamente de suavizar las tensiones, a superar la división y a poner los medios para acercarse al contrario, al enemigo. Esto no quiere decir que el cristiano deba conformarse con el status quo, resignarse o esperar de Dios la salvación del mundo, motivado por Cristo y por el reino. El cristiano debe luchar con todas sus fuerzas por la solidaridad, la unidad, la paz, la libertad, y por todos los valores de la persona, con los motivos, sentimientos y actitudes de Cristo. Contexto económico. Dependencia económica. La ocupación de los romanos provocó una gran crisis en el sistema de producción del pueblo de Palestina. Las tierras comunes pasaron al dominio de los terratenientes y el sistema tributario iba empobreciendo cada día más a la población. El campesino se veía obligado a vender su tierra para pagar los tributos. La explotación traía la miseria y los mendigos. Las ciudades estaban llenas de gente que trabajaba a sueldo. Jerusalén desempeña un papel importantísimo para la ubicación de Jesús en la historia. La poblaban unos 35.000 habitantes, algunos opinan que 55.000. Se distinguía del resto de las ciudades de Siria por ser región de pocos recursos y favorable para el desempeño de los oficios que en ella se ejercían. Era extremadamente pobre. Los olivares de las montañas de Judea suministraban madera, aceitunas y aceite. Todo lo necesario para el vestido y la alimentación tenía que ser importado. El agua era especialmente escasa. No había más que una fuente, al sur de la ciudad, Siloé, la cual estaba seca en tiempos de Jesús. A pesar de su situación desfavorable, Jerusalén era una ciudad rica en actividades. El comercio era la principal de ellas. Sus ingresos provenían de las donaciones impuestas por el templo y del comercio de víctimas para las fiestas religiosas. Los extranjeros tenían que pagar un diezmo del producto agrícola en cada peregrinación. Los capitalistas encontraban en Jerusalén un lugar adecuado que propiciaba la vida económica. Los víveres no eran abundantes por ser montañas gran parte de las regiones vecinas y, por lo mismo, poco propicias para el cultivo. En ocasiones la ciudad sufrió hambre. Debía alimentar a sus ciudadanos y también a las multitudes de peregrinos que acudían a ella por las fiestas, 3 veces al año. El número de peregrinos, por Pascua, llegaba a superar los 500.000.
Jerusalén era un centro de mendicidad. Se consideraba especialmente meritorio dar limosna en la ciudad santa, y esto atraía a mayor número de pordioseros. Abundaban los ladrones y salteadores, los holgazanes, la gente parásita. En Jerusalén se resumían las heces del pueblo, dice Josefo. Jesús estuvo ampliamente al tanto de su contexto económico. No consideraba mal el dinero y las negociaciones comerciales. En su grupo de discípulos hay un encargado de la economía. En sus parábolas y discursos aparecen frecuentemente los valores económicos y las transacciones comerciales. El dinero, y cualquier otra cosa, es un enemigo cuando lo convertimos en un ídolo y desplazamos a Dios. Jesús se opone al hombre que está tan ocupado en los valores temporales que no tiene tiempo de preocuparse de los valores del reino. El mal surge de la falta de respuesta al mensaje del Evangelio y no de las realidades temporales. El dinero o las realidades temporales se convierten en un ídolo cuando dejan de ser medio y las hacemos el fin de nuestra vida. Jesús vivió de su trabajo durante la mayor parte de su vida. Fue un artífice de cosas, un artesano, un carpintero. No es un título poco importante el que se le califique de el carpintero. Casi 30 años estuvo haciendo cosas que fueron el objeto de su atención, de su esmero y el fruto de su trabajo. Para Jesús todas esas cosas tenían valor, no por haberlas hecho él, sino por su valor real, objetivo, valían el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Jesús vivió de su trabajo, valoró y evaluó su esfuerzo. Visión cosmológica. Cada época y cada cultura tiene una visión del mundo que es fruto de su historia. La visión del mundo es el resultado de muchas experiencias y de muchas formas de interpretarlas. Viene a ser el marco de referencia en que se colocan todos los acontecimientos. Es fruto intelectual del hombre y corresponde a su desarrollo cultural. Por eso ninguna visión del mundo es definitiva. Se comprende fácilmente que la visión del mundo no la construye cada persona, sino que la hereda y la transmite junto con su información, porque al comunicar los datos comunicamos también la forma de interpretarlos. Así pues, por visión del mundo se entiende el sistema de ideas, de estimaciones, de normas, de usos y costumbres que están vigentes en una sociedad y que, por consiguiente, están ahí. Y por estarlo son las categorías que se manejan, son aquellas ideas y conceptos de las que se echa mano. Son aquello que no necesita demostración ni motivación alguna. Son principios o poderes que determinan la vida de los individuos. Cuando venimos al mundo no solamente nos encontramos con las cosas, sino que nos encontramos también con las ideas. A esto que llamamos visión del mundo pertenecen también las ideas sobre Dios, sobre el destino, sobre la vida. Es el mundo dado. Jesús no estaba aislado de su mundo, ni de su ambiente, ni de su pasado. Su visión del mundo era algo recibido y transmitido. En su visión del mundo, que descubrimos por medio del Evangelio y a través de la literatura antigua, encontramos ciertos esquemas mentales que no coinciden con los nuestros y que son importantes para comprender su mensaje. Jesús pensaba que el universo estaba constituido por 3 niveles. En el primero, que estaba arriba, se encontraba Dios. Era el cielo, más allá de las nubes y de las estrellas. Era el prototipo del orden, del bien, de lo bueno y de lo perfecto. Por eso pedimos en el Padre nuestro que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Este era la casa de Dios. En el segundo nivel, se encontraba el mundo terreno y en él, al hombre. Era la superficie de la tierra, y estaba abajo. La tierra no era un planeta, sino una gran rodaja plana, la base firme que tenía como límite el abismo. Sobre la tierra se elevaban las alturas celestiales, donde revoloteaba el viento y estaban limitadas por la bóveda del firmamento. Sobre el firmamento estaba el mar de las alturas, las aguas de arriba, de las que descendía la lluvia. Las estrellas estaban suspendidas del firmamento, y el sol y la luna eran astros que salían y se ocultaban conforme a la voluntad inmediata de Dios. En el tercero, más abajo de la tierra, en el infierno se encontraban los muertos. Se tenían muy pocas noticias del mundo de los muertos, solamente que existían como adormecidos en un espacio amplio y tranquilo. En el abismo están los demonios.
1. En cuanto al origen del mundo y del hombre, Jesús pensaba que la creación había sido un hecho relativamente reciente e histórico, acontecido en los términos del Génesis. El pasado había estado en función del presente. El presente lo veía absolutamente vinculado al fin del mundo. El fin del mundo lo esperaba como algo que sucedería en muy corto plazo. El futuro estaba determinado por la decisión que se tomara en el presente con respecto a la conversión, al llamamiento, a la gracia del reino. 2. Jesús no distinguía entre lo natural y lo sobrenatural. No se daba ninguna autonomía del mundo, ni de la vida, ni de la sociedad o la política. Para Jesús Dios actuaba de forma natural en la naturaleza, en la sociedad y en la política. El mundo era de Dios, porque Dios era su autor. La naturaleza es expresión de la voluntad de Dios. El mundo era también del hombre y para el hombre, porque se lo había dado al hombre. Para Jesús el mundo no era Dios, pero tenía algo de Dios, su presencia, su amor, su santidad y su gloria. Dios podía actuar, y de hecho actuaba, con Jesús y por medio de él, haciendo milagros. 3. El mundo mundano, que dependía de los hombres, estaba prácticamente dominado por el demonio. Los endemoniados, el mal, la enfermedad, la injusticia, la guerra, el sufrimiento y la irreligiosidad, ponían de manifiesto que ese mundo era dominio del demonio. 4. Jesús vivió en un ambiente marcadamente apocalíptico. Esperaba el fin del mundo como algo inminente y hablaba de él con muchos signos y detalles descriptivos. 5. Jesús realizó su misión dentro de una sociedad teocrática donde la autoridad procedía de Dios y, en el caso de Israel, debían ejercerla los ministros sagrados. En Israel se daba una identificación entre religión y política, lo cual era fuente de conflictos con Roma, se identificaban los preceptos divinos con las leyes civiles. Y la sociedad estaba ordenada en función de valores religiosos y cultuales. Para Roma, Israel era un pueblo difícil, por su religiosidad y por su fe monoteísta. Estos son algunos de los rasgos que constituían la visión del mundo que Jesús tuvo. Esta visión en la forma en que entendemos el Evangelio. Al leerlo, proyectamos en él nuestra cultura, lo enmarcamos en nuestras convicciones y recibimos de él un mensaje. Este mensaje, que originalmente estaba relacionado con la cultura de Jesús, ha de estar relacionado igualmente con la nuestra, a fin de poder fecundarla.